Bueno, vamos a empezar un poquitito con la vida devocional, como dice ahí, de Elena de White, una vida de oración, servicio y perseverancia. La conversión de ella ahí figura a los 15 años. Todos sabemos, todos conocemos la vida de Elena de White desde sus inicios, ¿cierto? Sí, tuvo el accidente a los 9 años, ella quedó muy frágil, muy débil de salud, y a partir de esa edad, ella empezó a buscar a Dios de una manera más poderosa, más fuerte. Dice que muchas veces esperaba que su hermana melliza se durmiera para poder ella arrodillarse y empezar a orar. Y así pasaba muchas veces toda la noche orando. A partir de ahí comienza su lucha espiritual, por así decirlo, en la búsqueda de la seguridad de salvación. Su identidad, dice ahí, estaba enraizada en su relación con Dios. ¿Qué es nuestra identidad? ¿Qué es lo que nos define? ¿Cierto? Lo que somos. Y yo me puse a imaginar, ¿no? Algo enraizado. A veces uno ve uno de esos árboles que hace años que está en tierra y muchas veces lo tira, ¿no? el viento. Y ustedes ven el tamaño de esas raíces, ¿no? Que son gigantescas. Yo me imagino la comunión con Dios enraizada de Elena de White con Dios, de esa manera, gigante. En medio del sufrimiento y el padecimiento que ella tuvo que pasar, en primera instancia, porque fue una persona muy enferma a lo largo de toda su vida. No terminó ahí a los 9 o 10 años, sino que siguió a lo largo de su vida padeciendo diferentes enfermedades. Ustedes saben que incluso cuando era grande, en un momento se cayó de un caballo y sus tobillos quedaron mal, y ella después no pudo volver a hacer esas caminatas que hacía normalmente. Y aparte de otras dolencias, ¿no? Entonces, ¿fue una vida de sufrimiento? Sí, pero también fue una vida de entrega a Dios. Y vamos a ver un poquitito este sufrimiento, a ver cómo lo tomaba ella. Y dice, estoy muy enferma, fui a la reunión. Estaba tan enferma que me vi obligada a regresar a la casa del hermano Leander. Tuve una entrevista bastante agradable por la tarde, pero ¿por qué estoy tan deprimida? ¿Por qué estoy tan abatida y nostálgica? ¿Me he apartado de Dios, que estoy así en tinieblas? Oh, restáurame el gozo de tu salvación, entonces mis labios te alabarán y mi corazón se regocijará. Ella sentía esa nostalgia o esa sensación como de depresión, pero siempre intercediendo ante Dios, pidiendo en oración que Dios la sacara de ese lugar. Elena tenía cultos matutinos y vespertinos con su familia súper regulares. Eran importantes para ella, para su familia, y en caso de que ella no estuviera o Jaime no estuviera, la persona que cuidaba de sus hijos debía hacerle los cultos en los horarios habituales, que ahora los vamos a ver un poquitito. Y tenía una vida organizada y disciplinada. Ellos se levantaban súper temprano. Elena muchas veces pasaba escribiendo a la madrugada y para las 6 de la mañana, que era cuando se levantaba el resto de la familia, que era el momento en que la cocina había estado prendida ya hace una hora atrás, o sea que la cocina la prendían a las 5 de la mañana, a las 6 se levantaban, a las 6:30 desayunaban y a las 7 era el culto. Esa era la rutina de ellos todos los días. Cuenta William, uno de sus 4 hijos, uno de los que sobrevivieron, dice muchas veces que su madre anunciaba que había escrito 6 o más páginas y leía algunas porciones a la familia. Ahí dice a las 7, todos se reunían para el culto matutino, Jaime dirigía los cantos de alabanza y la oración, y Elena dirigía el culto cuando su esposo no estaba, y si ambos estaban ausentes, era dirigido por quien quedara a cargo de la familia, pero la hora del culto era observada con fidelidad.
Y ahí habla de el culto en la tarde. Dice, cuando no había reunión nocturna en la iglesia, la familia se reunía para el culto alrededor de las 8 y durante estas devociones Elena leía algún texto edificante y Jaime leía la Biblia y oraba. Saben, la hora del culto es sumamente importante. Yo no sé cuántos de acá tienen hijos chiquititos, vi algunos por ahí, otros los tenemos ya adolescentes. Pero les puedo asegurar que lo que les enseñamos desde chiquititos, esto de tener una rutina de horarios, ellos después la cumplen. Voy a ser un poco autorreferencial. Yo tengo 2 adolescentes, uno tiene 16 y el otro tiene 14 para 15. Tengo entre todas las experiencias, ¿no? 2 que son como bien puntuales con esto de los cultos. Al mayor siempre le hice el culto desde la panza. Siempre tenía como el horario para el culto y después cuando nació tenía un acolchadito y ahí hacíamos el culto con él. El papá, o sea mi esposo, muchas veces no estaba porque él es pastor, entonces a la mañana o salía antes o a la noche volvía súper tarde, entonces la que se encargaba del culto mayormente era yo y después cuando él estaba se acoplaba a nosotros, porque teníamos los horarios muy marcados. Un día, por esas cuestiones de que tenemos las amas de casa, andaba en la cocina haciendo cosas y se me había pasado el horario del culto. Pero él, que era chiquitito, porque yo les dije la edad, 16, ¿y cuánto el otro? Y cumple 15 ahora, o sea que se llevan 1 año y medio. Chiquitito, 1 año y medio habrá tenido. Venía del living con el acolchado, un acolchado amarillo que tenía, para que yo le hiciera el culto, porque ya había pasado la hora. Y él lo tenía registrado, o sea, queda registrado en el niño, en la mente, en su vida. Bueno, así que hicimos el culto. Esa es una de las anécdotas, para que ustedes vean cuán importante es mantener esta rutina que mantenía Elena con sus hijos, que después se traslada a sus nietos también en algunos casos. Y la otra que tengo para contarles, que también es autorreferencial, es ya un poco de más grandes. Nosotros como papá nunca los dejamos quedarse en las casas ni de los abuelos, ni de los tíos, ni de los amigos, ni nada por el estilo. Hasta más o menos que tuvieron 11, 12 años y más o menos ellos sabían bien qué era lo que nosotros pensábamos acerca de eso. Entonces se quedan en la casa de un tío con una condición. Los tíos no eran adventistas. Entonces ellos debían de hacer su culto todas las mañanas y todas las noches, pero a las noches con los tíos. A la mañana la hacían ellos de manera personal y a la noche con los tíos. Y la hicieron, se quedaron 1 semana completa y la hicieron. Entonces me cuenta mi cuñada que muchas veces ellos querían dormirse porque estaban cansados y mis hijos le decían, no tía, no nos podemos ir a dormir hasta que vos no nos leas la Biblia y oremos con ustedes. Entonces, qué importante, ¿no, hermanos? Que nosotros podamos enseñarle esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, y seguramente acá puede llegar a haber algún líder del ministerio infantil o de conquistadores, poder hablar con los padres por eso, para que ellos tengan esta rutina, así como la tenía Elena con sus hijos, que ellos también la puedan tener. Dice que el sábado, como era de esperar, era un día especial para los White. Ella, o sea Elena, siempre buscaba que fuese atractivo para los niños. Hermanos, he escuchado siempre decir que el sábado no esto, el sábado no lo otro, el sábado no aquello, el sábado no. Y ahora, en estos momentos, es con la tecnología. Te doy un celular, toma y mirá dibujitos toda la tarde. Y el padre se los saca de encima a los niños. Elena de White dice que cuando el día acompañaba, los llevaba a un bosque cercano, les contaba historia, les enseñaba acerca de la naturaleza y la nuera cuenta una experiencia con los nietos de Elena que dice que Elena les dijo, yo les contaré historias a los niños mientras ustedes sacan la comida.
Entonces, después que habíamos comido, organizaba un juego o alguna actividad enviándolos a buscar cosas en la naturaleza. Después que ellos se iban, decía, recostémonos y echémonos una siesta mientras ellos no están y así no molestaremos su sábado. Convengamos que acá ya estaba ancianita Elena, ¿no? Y necesitaba también su descanso. Pero no solo que hacían eso el sábado, sino que también salían a hacer actividad misionera. Y no solo en sábado, después vamos a ver que durante la semana ella también se encargaba de hacer esa actividad. Ahora bien, Elena tenía una gran preocupación por sus hijos, claramente. Ella siempre se preocupó por sus hijos porque en realidad ella decía, las otras familias que no han sido llamadas para ser mensajera como yo, tienen la dicha de poder estar en sus casas y de criar a sus hijos. Elena de White pasaba mucho tiempo fuera de la casa y sus hijos muchas veces tenían que estar a cargo de otras personas. Y entonces vemos a través de estas cartas, yo traje varios párrafos de cartas que ella le escribe a sus hijos, yo lo tomo como oraciones de ella, porque es lo que ella realmente sentía. Y entonces podemos leer ahí que dice, muchas veces me pregunto, que les escribió a Henry y a Edson, sus dos hijos mayores, por cierto, ¿saben los nombres de sus hijos? Porque los voy a estar nombrando. ¿Los recuerdan? Henry, el mayor, el que falleció a los 16 años. Edson, el que le sigue. William o Guillermo, el siguiente. Y el más chiquito, John Ever, que es el que falleció a los 3 meses. Entonces le escribe esto en 1858 a Edson y a Henry. ¿Estarán mis queridos hijos en el reino? Y en otra carta le pone, Henry, acuérdate de Dios en tu juventud, ríndele una vida dispuesta de alegre obediencia, cuenta tus deseos al Señor y arrepiéntete, sinceramente, de todos tus pecados, busca su perdón de todo corazón. Él te bendecirá y te dará la dulce evidencia de su aceptación. Él te amará con un amor mayor que el de un padre o una madre. Queremos que seas feliz y que estés entre los redimidos. Hay algo que dice Henry, que no lo tengo acá, pero sí lo tengo acá en estas hojas. Antes de fallecer Henry, que es una historia muy dolorosa, pero es interesante la madurez con la que Henry enfrenta la muerte. Y en una de esas cosas que hace Henry, porque en un momento llama a sus padres, llama a sus hermanos, oran mucho con él, Henry pide a Edson que toque un himno también, pero en uno de esos días en que estuvo mal, dice, le contó a su madre que a veces sentía que lo habían sometido a demasiadas restricciones, pero le dijo, madre, no has sido demasiado estricta, ahora me doy cuenta de que estaba en peligro y me alegra que me lo dijeras. Ojalá hubiera seguido tu consejo con más atención. 16 años, la edad que tiene mi hijo ahora o la que puede tener cualquiera de sus hijos o sus nietos hoy en día. Y la madurez que a los 16 años tenía impresionante. Yo les traje algunas cartas y les traje como las partes más bonitas, por así decirlo, porque muchas veces cuando uno lee las cartas que Elena le mandó a los hijos parecen como súper duras, ¿no? Es como la primera impresión que uno tiene. Pero cuando uno es papá y realmente se interesa por la salvación del niño o del adolescente, y le va a decir algunas de estas cosas, o si no todas. Acá le escribe a William. Cuando le escribe a William en la primera carta tiene 6 años William, tengan en cuenta eso. Dice, debes ser un niño bueno, debes vencer el espíritu de la impaciencia. Ser impaciente es no poder esperar, querer todo al momento. Debes decirte a ti mismo, esperaré. William, si quieres ser feliz, debes saber dominar tu espíritu.
Sé obediente a Jenny, ama a tus hermanos y obedece durante el día. El Señor te amará y todos te amarán. 6 años. Después, en otra carta dice, no den cabida a sentimientos quejumbrosos o crueles. Recuerden que nada está oculto del ojo de quien todo lo ve. Las buenas acciones y los buenos pensamientos serán recordados en el cielo. No olviden, queridos hijos, que las malas acciones son fielmente registradas y traerán castigo a menos que haya arrepentimiento, confesión y limpieza por medio de la sangre expiatoria de Jesús. Y sigue otra carta. Dice, existe alguien que ha prometido escuchar al necesitado cuando llora. Busquen a Dios cuando estén tentados a hablar o a actuar mal. Pídanle fortaleza y Él se las dará. Él dirá a sus ángeles, hay un pobre niño tratando de resistir el poder de Satanás y me ha pedido ayuda. Yo lo ayudaré, vayan junto a Él. Y otra carta enviada en 1861 dice, hablando del culto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, a ver, cuántos de ustedes son padres acá, tienen hijos chicos? Quiero ver las manos. Bien. ¿Alguna vez ustedes orando no han abierto así el ojo para ver si sus hijos están con los ojos cerrados o no? Sí, ¿cierto? Miren lo que le dice Elena a los hijos. Dice, luego cuando tenemos las oraciones en familia y cuando cada uno de ustedes se sienta agradecido a Dios por sus cuidados durante la noche, no se sienten tan interesados en la hora de la oración como yo desearía, sino que tienen los ojos bien abiertos, mirando al piso o a su alrededor. Si aman a Dios, amarán la hora de oración. Y mientras otros están orando, cerrarían sus ojos y tratarían de sintonizar su mente en Dios. Y estarían elevando su corazón a Él por fortaleza para hacer lo bueno durante el día. ¡Wow! Nos dio a nosotros también, Elena. Dice, a Willy le dice, no te olvides de orar, Willy. Te gusta estar mucho con mami y dedicar unos momentos a orar. Puedes hacer lo mismo aunque no esté contigo. Jesús, el amado Salvador, te escuchará igual. Aunque estés solo, no descuides esos momentos de oración, mi querido muchacho. Tenemos muchas cartas más. A ver si hay... Leemos la última, ¿les parece? A ver si va... Ahí está. Leemos las últimas. Sean fieles a sus propias convicciones del deber, aprendan a amar lo justo, busquen ser cristianos humildes y devotos, estén en guardia en todo momento, vigilen y oren para no caer en tentación. Mis amados hijos, sirvan a Dios. Y la carta que le envió a Edson en 1866. En 1866 ya había fallecido Henry. Henry y Edson se llevaban 2 años de edad. O sea que cuando Henry fallece a los 16, Edson tiene 14, plena adolescencia. Y no solo que Elena se interesaba por la parte espiritual, digamos, acá estábamos enfocándonos en la parte espiritual, sino que también en su parte, en el cotidiano vivir, digamos. Uno de los hobbies que tenía Elena de White era tejer. O sea, fue como el segundo hobby, porque el primer hobby era hacer tapetes con trapos. ¿Sabían eso? ¿No? Bueno, resulta que ella hacía tapetes, ahora les cuento, hacemos un paréntesis, hacía tapetes con trapos viejos. Y entonces Jaime tenía sentido del humor y dice que cuando iba Jaime llegando a la casa, comenzaba a cantar y decía, en el cielo ya no habrá más tapetes, en el cielo ya no habrá más tapetes. Era el corito que él iba cantando a medida que iba entrando a la casa. Entonces, a Elena le dio como vergüenza de que durante un tiempo Jaime estuviera cantando eso y opta por este otro hobby que era tejer, que durante toda su vida estuvo con esto otro. Y entonces le escribe a Edson en 1866, dice, te he tejido ropa cómoda para el invierno que te envío por medio del hermano Lowborough. Es muy difícil ese apellido, estuvimos con Tati y dijimos, ay, ¿cómo se dice, Tati? Perdón, Tati, que te mande al frente, pero estábamos las dos en la habitación tratando de resolver el apellido de este pionero. Espero que te dé tanto placer usarla como a mí me lo dio hacerla.
Me he acostado tarde y levantado temprano antes de que todos se levanten para trabajar en ella. Mis oraciones para que puedas estar vestido con el manto de justicia de Cristo se encuentran cosidas en estas prendas. Qué lindo, ¿no? Yo a veces digo, qué lindo poder escribir una carta así para sus hijos y que les quede a ellos. Hagan el ejercicio si ustedes tienen hijos, háganlo, van a ver que es bien lindo. Oraciones de Elena. Algunas oraciones de Elena quedaron registradas, la gran mayoría no. Entonces vamos a ver un poquitito este tema. ¿Les parecieron duras las cartas de Elena a sus hijos? Participemos, así no se me duermen sentados. ¿No? ¿No les parecieron duras? No. Fueron las partes más lindas las que les traje. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar las cartas que ella le escribía a sus hijos, por ahí pueden encontrar algunas que sean un poquito más, que ustedes digan, ups, el nene tenía 6 años y le escribió esto, o tenía 14 y le escribió esto otro. Pero yo creo que como les dije hoy, cuando uno realmente siente que quiere que su hijo vaya al cielo y que sea salvo, los va a amonestar de esta manera. Algunas de las oraciones de Elena, dice, en las prolongadas y tediosas horas de la noche, cuando no me viene el sueño, he dedicado mucho tiempo a la oración. Y cuando cada nervio parecía gritar de dolor, cuando en el momento en que pensaba en mí misma me parecía que perdería la calma, la paz de Cristo ha inundado mi corazón a tal punto que me he sentido llena de gratitud y reconocimiento. Sé que Jesús me ama y yo amo a Jesús. Padecía mucho sus enfermedades, Elena. Ay. Una de sus amigas personales cuenta la oración de Elena. Y miren, y después me dicen a qué les recuerda esta oración. Dice, nunca había escuchado a nadie hacer una oración como esa en sitio alguno pronunciada por nadie, afirmó. Le pedí a Dios por ti y por mí, por el pueblo de Dios, para que no dejemos de hacer la obra que se nos ha encomendado. Conversaba con Dios acerca de nuestras debilidades y nuestras fallas, y pedía que su Espíritu hablase a cada corazón para que pudiésemos reformarnos y apresurarnos a orar por las almas perdidas en el mundo. Esa noche aprendí que la gran carga de la señora White era por este pueblo. ¿A qué les recuerda este párrafo? Algo de la Biblia. A Jesús, cuando hace la oración, ¿no? En Juan 17, si mal no recuerdo, alguien que por ahí lo pueda corroborar, cuando Jesús ora por nosotros, también por los discípulos y por los que vendrán, dice, ¿no? La carga de Elena de White no era solo física, sino también que era una carga espiritual la que ella llevaba. Y sus oraciones se reflejan, gracias a Dios que tenemos a alguien que la pudo contar, que era esta amiga de Elena. Después habla sobre las oraciones en los momentos de lucha, en esos momentos tan difíciles que tuvo que pasar. Y cuenta, dice, mi querido bebé estaba muy enfermo. Lo cuidamos ansiosos durante 24 días y noches. Usamos todos los remedios posibles para lograr su recuperación y presentarnos fervientemente su caso ante el Señor. A veces no podía controlar mis sentimientos al presenciar sus sufrimientos. Mucho de mi tiempo lo pasaba en lágrimas y en humilde súplica a Dios. ¿Qué decir? Nada para decir. Muchas veces nosotros oramos por nuestros seres queridos por que se recuperen, y la verdad es que las oraciones de Elena, tanto para cuando estaban sus hijos enfermos como para cuando estuvo Jaime, era, Señor, haz tu voluntad en ellos. A pesar de que se les desgarraba el corazón a Elena, era la voluntad de Dios la que ella pedía, tanto ella como Jaime. Esta es la primera parte de cuando Jaime se enferma por primera vez. Ellos andaban caminando cerca de la casa del vecino en un jardín y Jaime se descompone. Y entonces dice, lo ayudé a entrar en la casa, pero no pudo hablarme hasta que una vez dentro me dijo de forma inteligible, ora, ora.
Doblamos nuestras rodillas y elevamos fervientemente nuestras súplicas a Dios, que siempre había estado a nuestro lado en momentos de prueba. Mi esposo y yo sentimos la necesidad de acercarnos más a Dios, y habiéndonos acercado a Él mediante confesión y oración, tuvimos la bendecida seguridad de que Él se acercó a nosotros. Aquellos momentos de comunión con Dios fueron realmente preciosos, extraordinariamente preciosos. Elena decide llevar a Jaime, después de esto, a que lo atienda el doctor Kellogg. Viajan, pasaron un tiempo, Jaime no se terminaba de recuperar del todo, entonces vuelven a Rochester, ¿cómo era, pastor? A las montañas, donde estaban los amigos. Yo tengo la enciclopedia viviente, discúlpenme, pero yo le voy a preguntar cualquier pregunta al pastor Plenk. Vuelven a donde estaban sus amigos, y ¿saben lo que hicieron ahí? Hicieron muchos días, semanas de oración, como ¿vieron las que hacemos en nuestras iglesias? Se juntaban y hacían semana de oración. Y además oraban como Daniel. ¿Cómo oraba Daniel? 3 veces al día. Hasta que más o menos Jaime se pudo recuperar y volvieron a la casa. Pero Jaime seguía enfermo. Ellos solían salir a un bosquecito, así como lo que tienen ustedes acá, me imagino yo. Salían Jaime y Elena al bosquecito, ahí conversaban, oraban, y ella cuenta esto. Dice, en otra ocasión, mientras caminaba hacia el lugar habitual para orar, allí con humildad de alma nos confesamos mutuamente nuestros errores y luego suplicamos fervientemente la misericordia y la bendición de Dios. Todas las mañanas visitábamos las arboledas cerca de nuestra casa y nos uníamos en oración. Jaime era una persona extraordinariamente trabajadora. Le costaba delegar. Trabajaba demasiado, demasiado. Y Elena le decía, Jaime, Jaime. Y él no hacía caso. Al otro día de esto vuelven a la arboleda, vuelven a orar. ¿Por qué? Porque estaban buscando una contestación. Así enfermo como estaba Jaime, los estaban invitando a un congreso, a Jaime y a Elena. Después de haber orado, decidieron que iban a ir y viajan, sin saber que ese iba a ser el último viaje de ellos como una pareja misionera. Cuando vuelven, ambos caen enfermos y ambos son hospitalizados. Pasan unos días, Elena logra recuperarse un poquitito, pero Jaime no. Jaime sigue muy mal, el doctor le avisa a Elena que Jaime está mal, entonces ella se levanta de su habitación y camina hacia la de Jaime y se acerca a Jaime y comienza a hablar con él. Y dice así, cuando le dije que creía que se estaba muriendo, no mostró sorpresa. Le pregunté si Jesús era valioso para él. Dijo, sí, oh sí. ¿No tienes deseos de vivir?, pregunté. Y él respondió, no. Luego nos arrodillamos junto a su cama y oré por mi esposo en esa hora solemne. Una expresión de paz se apoderó de su rostro. Le dije, Jesús te ama. Los brazos eternos están debajo de ti. Él respondió, sí, sí. Y bueno, y ahí abajo dice, quería asegurarme de que nos reconociera y le pedí que me dijera quiénes éramos. Y él dijo, tú eres Helen, y mirando a su hijo mayor le dijo, tú eres Edson, los conozco a todos. Después de esta oración quedaron sus amigos orando en esa habitación y al otro día Jaime fallece. Cuando Jaime fallece, Elena vuelve a caer muy enferma, estuvo muy enferma, volvió a estar hospitalizada y en cama, digamos. Pero sin embargo ella no reprochó a Dios nada, nada de nada. Dice, bueno, ahí en el manuscrito acá no está, pero ahora les voy a leer un poquitito acá.
al sábado siguiente, en Estados Unidos tienen otras costumbres distintas a las nuestras, ¿vieron? Para la hora de los funerales y demás, como que se los hacen como tiempo después. Entonces ella para el sábado siguiente, cuando estaban haciendo el funeral, que tiene un nombre eso, que ahora no lo recuerdo, dice que ella pudo asistir, que estaba con pocas fuerzas, pero que dice que al final del sermón sentí mi deber de testificar del valor de la esperanza cristiana en la hora del dolor y aflicción. Al levantarme me fueron dadas fuerzas y hablé unos 10 minutos exaltando la misericordia y el amor de Dios ante aquella nutrida asamblea. Mi fuerza física había sido postrada por el golpe y sin embargo el poder de la gracia divina me sostuvo en mi gran aflicción. Dice, cuando vi a mi esposo exhalar el último suspiro, sentí que Jesús era más precioso para mí que en ningún momento anterior de mi vida. A veces me parecía que no podría soportar la muerte de mi esposo, pero estas palabras parecían impresionar mi mente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Asumo la tarea de mi vida sola, con la plena confianza de que mi Redentor estará conmigo. Recuerden que Elena desde los 18 años conocía a Jaime y durante todo ese tiempo habían sido misioneros juntos, habían viajado juntos, toda una vida, lo mismo que casi cualquier otro matrimonio hace. Y después de la muerte de Jaime ella vivió 35 años más. Cada vez que ella lo recordaba, lo extrañaba. Y veamos, ya para cerrar, creo que estamos bien con la hora, las últimas palabras que ella dijo en cada una de estas situaciones difíciles que ella tuvo que enfrentar. Cuando murieron sus hijos, ella dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando su esposo fallece, ella dice, te encomiendo mi tesoro, oh Señor, hasta la mañana de la resurrección. Y antes de morir ella dijo, yo sé en quién he creído. Maravillosa la vida de Elena, esta fe inquebrantable que tuvo. Más tarde vamos a ver qué le pidió a Dios cuando fue llamada a ser mensajera y van a entender también un poco estas palabras, ¿no? Y todo lo que a ella le pasó.